Entonces, estas interacciones hifales las podemos ver, las anteriores interacciones, estas, se ven en microscopio de luz. Pero esta siguiente se ve en microscopio de barrido electrónico. Ya es un poquito más complejo y podemos llegar a tener, fíjense, una mayor, es como que nos metemos dentro. Esto está en el FAMAX, si no me equivoco, y se saca turno, y este microscopio hay uno solo, Ale, uno solo creo en lo que es Ciudad Universitaria. Bien, esto lo que mostramos en la figura A es lo que habíamos dicho anteriormente, que es la adhesión, y si logramos ver, vemos cómo va liberando metabolito y va produciendo un caminito, va empezando a degradar. Y también vemos cómo la IFA produce, que se llama, no se van a acordar cuando cursaron fitopatología, una estructura somática o vegetativa especializada en la penetración que se denomina presorio. Los apresorios producen también enzimas ¿para qué? Para degradar y poder penetrar. La función del apresorio es penetración. En la figura B estamos viendo cómo tricodermas produce un enrollamiento sobre la IFA, y en la figura C vemos cómo logró penetrar y empezó a producir una degradación que parece una esponja vegetal de la cual nosotros usamos para bañarnos. Y en la figura C, en la figura D estamos viendo lo mismo, la desintegración de lo que son los tejidos de esa hifa de Rhizoctonia. Bien, hasta ahora hablamos de lo que fue hongos, pero también tenemos cepas de bacterias que producen una buena actividad de Nachito, ¿querés que le dejemos así no se aburre la Ale? Ale, ¿querés decir esta parte? No, seguí, Nacho, no hay problema. No, decirle que esto es tuyo, todo esto es tuyo, o sea, y continuale, decirlo, no hay ningún problema. Esto es tuyo. Esto es la prueba evidente cómo al enfrentar una bacteria con Fusarium, la respuesta depende de la cepa. Por eso es tan importante que uno no solamente identifique el género, la especie, sino también la cepa. Porque fíjense el halo que crea, siempre Fusarium está puesto en el centro. Es el que le da ese color rosado a ese micelio tan característico, y cómo las cepas pueden llegar a controlar o no. Si tuviéramos que seleccionar alguna, ¿cuál seleccionaríamos? ¿La E2, la BR, la B1, la B2? ¿Cuál le gustaría seleccionar para controlar ese Fusarium? La B2. Por supuesto. Ya le ponemos el 10. Fíjense cómo la B2 genera ciertas sustancias, algunos con colores muy característicos, y que frena el crecimiento de ese Fusarium. Por eso es importante leer los marbetes, leer la historia cuando la empresa nos quiera vender ese producto y que nos demuestren que realmente estas cosas fueron tenidas en cuenta. ¿De acuerdo? Sigamos, Nacho. Bien, perfecto, Ale. Y como mecanismo de acción indirectos, que ya algo había nombrado Alejandro, tenemos lo que es la solubilización de nutrientes inorgánicos, nitrógeno, fósforo, calcio, dejándolo disponible para la planta, producción de hormonas, que también lo nombró Alejandro, y la inducción de resistencia mediante el aumento en la producción de fitoalexinas, que esa fitoalexina vendría a ser como el sistema inmune, en donde van por dos vías, por el ácido jarmónico y por el ácido salicílico. Si nosotros indirectamente, aparte de los mecanismos de acciones directos, donde teníamos antibiosis, micoparasitismo y competencia, logramos tener solubilización de nutrientes, producción de hormonas, inducción de resistencia, ¿qué va a hacer a la planta? Va a estimular el crecimiento vegetal,
y va a tener una mayor tolerancia ante cualquier tipo de estrés que se presente. Esta foto es una plántula de lechuga que ha sido inoculada con un biocontrolador y versus una que no fue inoculada. Vemos, primero, si hacemos un poquito de zoom, que tenemos una mayor proporción de raíz que va acorde con la proporción aérea. En cambio, vemos que a la izquierda notamos que la plántula no tuvo un crecimiento vigoroso, que es muy importante en la etapa principal de un cultivo, y notamos que la parte subterránea no tiene tanta producción de raíces. Entonces, es muy importante también los mecanismos de acción indirecta, como bien había explicado Alejandro, que también les nombro el tema de la producción de sideróforos, en donde el sideróforo es el secuestrante de hierro porque el ión en el suelo se presenta como ión férrico y cuando tenemos un pH neutro no puede ser tomado por la planta. ¿Y qué es lo que hacen estos microorganismos? Transforman ese ión férrico, que sería Fe3+, si lo tuviéramos que escribir, en ión ferroso, dejándolo disponible y lo secuestran para que la planta lo pueda absorber. ¿Una acotación puedo hacer? Sí. En la práctica, ¿se puede diferenciar un mecanismo del otro? Y no se diferencia. Ustedes podrían decir a nivel de producción qué es lo que estimuló el crecimiento, si fueron las hormonas o fueron la ausencia de los patógenos. Es bastante difícil, pero lo que nosotros vemos que en su conjunto esto es real. Y con la aplicación, en este caso, creo que fue Bacillus, cómo se estimuló el crecimiento de esas plantulitas de lechuga. Bien, y como otro ejemplo tenemos en soja, como bien dijo Ale, anterior era Bacillus, y en este caso de soja se inoculó con tricoderma. ¿Qué es lo que sucedió? La planta que no fue inoculada con tricoderma fue atacada por Rhizoctonia, que Rhizoctonia es un patógeno de suelo. Entonces notamos cómo se produjo un estrangulamiento en la base del tallo. En cambio, el tratado con tricoderma también produjo un estrangulamiento. Tampoco vamos a agarrar y vamos a decir que no hubo, pero fíjense el grosor de la parte aérea versus el grosor de la parte subterránea de la imagen. De la derecha versus el testigo, que es de la izquierda. Entonces, ¿quién va a crecer con mayor turgencia o va a tener una mayor tolerancia a pasar las condiciones adversas? Seguramente que esta planta. Bien. Ale, ¿querés seguir vos? Alejandro. Como quieras, Nachito, dale. ¿Seguís con lo que es control de calidad? Bueno, esto es un poco como para seguir mostrando qué es lo que hacemos nosotros antes de largar una cepa a campo. Tiene que pasar por muchas pruebas. Esta es una pruebita más a la hora de largarlo. ¿Qué hacemos? Hacemos ensayo en macetas con condiciones controladas. ¿Por qué? En este caso, nosotros el mecanismo de acción que queremos evaluar es la acción de biocontrol. En este caso, queremos evaluar la acción de biocontrol de una cepa de tricoderma frente a un patógeno que es Rhizoctonia en un cultivo que es papa. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es poner en una habitación que nosotros tenemos en el laboratorio donde controlamos la temperatura, la humedad, ponemos esa habitación a 22 grados, 20, 22 grados, con una humedad relativa superior al 80%, que ahí ven el relojito. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones que necesita Rhizoctonia para atacar el cultivo y generar el mayor daño posible. Entonces, nosotros lo que vamos a priorizar primero es la condición favorable de la cual el patógeno mate al 100% de las plantas. Entonces, ahí nosotros vamos a realmente evaluar cuál es la respuesta de nuestro hongo o bacteria seleccionada en el peor de los casos, en el peor de las condiciones que se da a campo.
porque si nosotros lo evaluamos a campo y no se dan todas las condiciones, no vamos a tener un correcto resultado, una veracidad total. Entonces, primero, le damos las mejores condiciones al patógeno y ahí medimos a el biocontrolador enfrentado con Rizobacterium. Entonces vemos que en el peor de los casos, con la presencia de tricoderma en ese suelo, no produjo esa caída total. Entonces ahí nosotros decimos, esta cepa funciona muy bien en el peor de los casos. Entonces ahí recién nosotros podemos pasar a la prueba a campo. Esto es otro ensayito más que hacemos a la hora de largarlo. Pásalo nomás, Nachito. Siempre comparado, chicos, con un testigo. ¿No es cierto? Siempre. Bien. Bueno, la parte de control de calidad es muy, muy, muy importante y no solamente vamos a hablar de la importancia de la selección de la cepa, porque seleccionar una buena cepa, hacer todo el trabajo que le venimos comentando, pierde totalmente de sentido cuando nosotros producimos y no medimos la calidad. De lo que llevamos a campo es un hongo contaminado, un hongo muerto, una bacteria muerta, por lo que nosotros no vamos a tener, digamos, vamos a haber hecho un trabajo al vicio y no vamos a poder aplicarlo a campo. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta o cuáles son las bases que se tienen que tener en cuenta a la hora de medir el control de calidad? Primero, la concentración o las unidades formadoras de colonia de ese microorganismo. O sea, cuántas células de bacteria o cuántas esporas de un hongo hay en 1 mililitro o en 1 gramo de la formulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que aplica 1 litro de este producto por hectárea, pero resulta que ese litro en el transporte, en el almacenamiento, porque lo pusimos atrás de la caja de una camioneta, bajó de 1.000 millones de esporas a la mitad, vamos a estar aplicando la mitad de la dosis. Entonces, determinar la concentración de células fúngicas o bacterianas o del microorganismo es fundamental porque nos va a estar definiendo la dosis. Además, si nosotros vamos con esa cantidad de esporas o de células bacterianas, pero no le hacemos una prueba de viabilidad, no sabemos cuántas germinan, cuántas están viables, es lo mismo que llevar una semilla de soja con un pH de un 20% y bueno, va a ser un desastre campo. Entonces, saber cuántas esporas tenemos y de esas esporas cuántas están viables es fundamental a la hora de ver el resultado final de un producto. Hacemos una acotación, Ale. Ale, Si yo te preguntara como alumno, porque quiero ir a comprar productos, ¿cuántas esporas debe tener un tricho para poder comprarlo seguro? Una concentración óptima estaría entre 1 por 10 a la 8 a 1 por 10 a la 9 esporas por mililitros. Bueno, si ustedes quisieran comprar Bacillus subtilis, por ejemplo, que tendrían que estar hablando de 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Mientras que si tuvieran que comprar una pseudomona, con 1 por 10 a la 8 estarían comprando un buen producto, ¿sí? Gracias. Perfecto, Ale. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos la concentración correcta, la viabilidad correcta, viene lo que es la pureza. Si yo tengo buena concentración, buena viabilidad, pero además ese bidoncito que yo compro o esa vejiga viene contaminada con otros hongos y otras bacterias, que esos hongos o bacterias pueden ser tóxicas para los humanos o pueden ser tóxicas para las plantas, o incluso esas contaminaciones pueden inhibir la germinación de esos conidios que están viables. Entonces, esto de la pureza tiene que ser otro parámetro fundamental a la hora de saber la calidad de nuestro bioformulado. Después, en el caso de sustratos sólidos, hay que tener en cuenta el contenido de humedad, porque sustratos sólidos con alto contenido de humedad son muy propensos a contaminaciones con otros microorganismos. Y algo muy, muy importante también, que no deja de ser muy importante, la compatibilidad con fungicidas, fertilizantes, herbicidas o lo que nosotros estemos aplicando. ¿Por qué? Porque no es que nosotros hacemos nuestra selección, hacemos nuestro formulado y decimos, bueno, pone una pseudomona
Y no puedo aplicar glifosato, no puedo aplicar imidacloprid, no puedo aplicar esto, no puedo fertilizar, no puedo poner nitrógeno porque nos van a echar del campo y además el cultivo no va a funcionar porque es un insumo más de toda la paleta que nosotros vamos a incluir.